Son las 10 de la mañana con 2 minutos, estamos de regreso acá en Enlace USACH, como siempre con ustedes por la 94.5 en FM, 50.2 en televisión digital y además en diariousach.cl. Vamos a hablar de las humanidades, no sé si se recuerdan, hace algunos días, hace algunas semanas atrás, tuvimos la oportunidad de contar acá en el estudio con la subsecretaria de Ciencia, Carolina Gainza, quien nos dio a conocer los resultados de la primera radiografía de humanidades, artes y ciencias sociales que se desarrolló al alero del Ministerio de Ciencia. Y en esa oportunidad ella sostuvo que estos datos permiten hacer una discusión con mucha evidencia. Eso lo destacó bastante y además dijo que también era importante para ir identificando distintas posiciones respecto al rol de las humanidades o cómo debemos fomentarlas. Creo que es la pregunta central, dijo, con lo que yo me quedo de todo el debate que he seguido atentamente y podemos extenderlo a las ciencias sociales y la investigación en arte. Mirar los currículum, parte de lo señalado por la subsecretaria en su momento. Frente a ello es válido consultarnos cómo analizamos esos roles, qué elementos tomamos en cuenta para evaluar y eventualmente actualizar esos currículum y cómo también hacemos frente a esas visiones un poco sesgadas, los diría yo, respecto al valor de las humanidades a la hora de negarles la sal y el agua a la hora de pensar en las investigaciones y en los recursos para aquello. Ahí recordando algunas palabras de Sebastián Edwards hace un tiempo atrás. Es parte de lo que queremos conversar hoy día junto a Mario Sobarzo, doctor en Filosofía Moral y Política, académico además de Filosofía de nuestra universidad, que nos acompaña nuevamente y que se va a dar el tiempo ahí para discutir en torno a estas temáticas tan fundamentales. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días y como siempre, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, una felicidad siempre estar en la radio de la universidad, así que y un gusto compartir estas temáticas, ¿no? Sí. Que podamos conversar sobre ellas, que esté en el tema. La verdad es que yo encontré un poco majadera la instalación de Edwards, en el diario de Edwards, ¿no? Bueno, un poco de la cosa de la casta chilena, claro. Pero más allá de eso, el hecho de que estemos conversando sobre estos temas enriquece la situación, más allá de que siempre estamos defendiendo, ¿no? Y eso es lo segundo, ¿no? Sí. Ahí, estamos hablando de un tema muy bueno, pero que sea siempre en defensa del tema, da cuenta de la situación como está, porque tú estás defendiendo cuando lo vemos en el fútbol, ¿no? Cuando es que estás perdiendo, ¿no? Cuando estás ganando. Si tienes que estar ganando, lo más probable es que sigas pensando en movilizar la pelota, tratar de controlar los tiempos. Cuando estás perdiendo, efectivamente estás apurado por resolver. Una discusión y un cuestionamiento además que de repente se transforma en medio cíclico. Cada cierto tiempo tenemos, en su momento, ¿te acuerdas que fue la historia? En su momento fue el tema de las filosofías, donde se puso en entredicho. En fin, un tema que cada cierto tiempo surge. Quiero partir, a propósito de lo que tuvimos oportunidad de conversar con la subsecretaria, cuán útil es esta evidencia a la cual ella alude, estos procesos de fomento, actualización de las humanidades. ¿Cómo ves para partir esta conversación, Mario? Sí, bueno, primero con respecto al tema de lo que tú dices, cada cierto tiempo, fíjate que esta cuestión es tan antigua, pero tan antigua, que ya en la época de los filósofos griegos hay una historia de Tales cuando se cae porque va con una esclava que es Tracia y que se ríe porque él va mirando el cielo y se cae al hoyo, ¿no? Y también podemos recordar en Platón, que justamente en la República, en el libro 10, expulsa a los poetas de la ciudad ideal de él porque los considera que son vendedores de mentiras, ¿no? Vendedores de pescado, diríamos en Chile. Entonces, esto de la desconfianza con las humanidades es una cuestión que ha atravesado la historia de Occidente al menos y que ha sido una cuestión muy interesante porque el poner en cuestión las humanidades ha sido constitutivo de la formación de las ciencias sociales y de las ciencias duras. El poner en cuestión justamente la posibilidad de un conocimiento construido sobre lo humano y que sea igualmente verdadero, apodícticamente, científicamente demostrable, es el punto de separación, el parteaguas entre las humanidades y lo que el otro día la subsecretaria en la entrevista que tú le hacías decía, no me gusta esta idea de ciencias duras, ciencias blandas, pero que en algún punto hace esa marca, ¿no? Esa diferencia. Eso es una primera cuestión. Lo segundo, bueno, por supuesto que el contar con evidencia nos ayuda a tener una mejor perspectiva respecto de cuestiones más específicas, más de política pública microscópica, cómo abordar la temática, por ejemplo, en ciertas regiones, en ciertos lugares. Hoy por hoy, voy a poner un ejemplo que es un poco triste, pero que por otra parte también da cuenta de esto. Lo que sucedió, por ejemplo, o lo que está sucediendo con
la Universidad de Aysén, que es una universidad que se encuentra en crisis económica. ¿Por qué la Universidad de O'Higgins sí ha logrado potenciarse, ha logrado instalarse y hoy día tiene un crecimiento de profesores, de estudiantes, etcétera? Y la Universidad de Aysén, que es una de las zonas más aisladas de Chile, no tiene esa misma circunstancia, no tiene esa misma situación. Y eso también tiene mucho que ver con una reflexión que podríamos decirla que es sobre las disciplinas académicas y cómo ellas se instalan en, como decía la subsecretaria, en los territorios, ¿no? Cómo se construyen los territorios. Lo tercero, que también es llamativo de esto mismo, es que este debate se esté dando al amparo, al margen del Ministerio de Ciencias y Tecnología, y que no se esté dando del Ministerio de Educación. Eso ya también da cuenta de algo. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente el CONICYT ha sido pensado como una instancia de apoyo para la investigación científica, para la investigación aplicada, etcétera, y está radicado en el Ministerio de Ciencia. Y esto da cuenta también de la pérdida de densidad, de importancia que ha tenido el Ministerio de Educación. Recordemos nosotros que somos un poquito mayores, que nosotros estudiábamos en la época del colegio cuando existía el Ministerio de Educación Pública. Sí, hijo de la educación pública. Exacto, hoy por hoy ya no existe eso, existe el Ministerio de Educación a seca. Le sacamos el carácter de público, ¿no? Que era una cuestión muy interesante porque también nos vinculaba con esta tradición republicana, con esta idea de los debates que se llevan al espacio público, se construyen en esos lugares. Que hoy día lo tengamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología da cuenta también de una especialización que se le está pidiendo a las humanidades y que, para entrar un poco en terreno, es una de las cuestiones que uno podría preguntarse si es que tiene ese sentido, si es que ese es el sentido o la función fundamental de las humanidades. Yo escuchaba a la subsecretaria y una de las cosas que me llama mucho la atención es esta idea de investigación en las áreas de las humanidades. Sí. ¿Por qué me llama la atención? No porque no haya investigación en humanidades o no haya investigación en el área de las artes o en el área de ciencias sociales, por supuesto, no son ciencias sociales, son ciencias, por tanto tienen que investigar, sino porque el tipo de investigación, lo que se hace en humanidades, no se necesitan los millones que se necesita para montar un laboratorio, ni mucho menos. Incluso yo siempre pongo el ejemplo cuando es que colegas me preguntan, bueno, pero acá el tema de los fondos y los CONICYT y los cuantitos, los proyectos de investigación, yo le digo, oye, en las universidades estatales como la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, existen fondos para traer académicos, existen fondos para que tú viajes, existen fondos para que tú publiques, existen fondos ¿para qué necesitamos otros fondos para investigar si la investigación que hacemos nosotros es una investigación que está sustentada fundamentalmente en libros? Yo entiendo a alguien que hace investigación en ciencias sociales, pero en humanidades o en arte, las investigaciones son los libros que nosotros nos compramos y que son los que leemos, los que trabajamos para nuestros cursos, los que trabajamos para nuestros intereses, que tienen que ver con nuestras investigaciones propias. Entonces también esto es un poco majadero porque desde el último tiempo las ciencias naturales, las ciencias duras, han colonizado con su discurso lo que se entiende por investigación en el área de las humanidades. ¿Y eso ha generado cierto contagio, dices tú? Claro, ha generado un contagio con respecto a la efectividad. Incluso si tú ves el informe, a mí me llamaba mucho, porque lo primero que aparece es la información sobre los proyectos WOS. O sea, el énfasis puesto justamente en una cuestión que tiene que ver con las ciencias duras y tratar de homologar las publicaciones a las ciencias duras. Y uno dice, bueno, pero si eso lo pasáramos, por ejemplo, hoy por hoy, la crítica de razón pura, a propósito que estamos en un aniversario de Kant, o obras como las obras de Platón, que caen en la lógica de lo literario, y no es menor que Derrida justamente haga lecturas desde Platón, desde esta diferenciación entre el conocimiento científico que Platón quiere instalar en un sentido de episteme, no en el sentido de la ciencia moderna, versus lo que es la construcción literaria, ¿no? De la obra literaria que está detrás de Platón y cómo los enunciados se justifican literariamente en la construcción, en los acuerdos comunes que se van dando en la argumentación. Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente también le tenemos que pedir a las humanidades que caigan bajo los criterios y de productividad de la ciencia dura, que no va a poder ocurrir nunca? Y eso no ocurrió en el mundo antiguo, no ocurrió en el mundo medieval, no ocurrió en el mundo moderno. O sea, no son compatibles, son dos cosas distintas. Mario, ¿y cómo vemos también desde esa misma perspectiva el tema de la multidisciplina, que también muchas veces se incorpora? Tú hacías mención a lo estrictamente humanista, pero muchas veces hemos observado de que hay esfuerzos de investigación donde se compatibilizan distintos conocimientos. ¿Por ahí es válida de alguna manera la apreciación que se hace de parte del Ministerio y particularmente la institucionalidad? Sí, hay que considerar que el conocimiento siempre ha sido multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario.
interdisciplinario. La verdad es que esa creencia de que uno puede separar es una creencia y un congelamiento que ocurrió producto del tipo de educación que se construyó en la Edad Media, que era esta famosa separación, ¿no? Sí. Entre los tipos de conocimiento, bueno, no me quiero meter en Sí. eso, pero que en algún punto todavía nos sigue marcando, y de hecho la Tú subsecretaria y el hacías informe lo mención dice. a lo que era la educación de antaño, estaba la científica y la humanista. Por ejemplo, ¿no? Hoy incorporamos ya con la llegada de la democracia la artística, apareció dentro de las especializaciones artísticas y sin embargo sigue siendo todavía el 1% del sistema escolar, tampoco es que hablemos de grandes referencias. Y la científica humanista también tenemos una grilla que está en beneficio justamente del área de la ciencia, en perjuicio, en desventaja con las humanidades, las artes, etcétera. Y que tiene que ver con elementos económicos. Por eso te digo que aquí hay una cuestión que no podemos nosotros discutir el tema de las humanidades, de las ciencias sociales y de las artes desconectadas del sistema productivo que se tiene, del sistema que además legitima ese sistema productivo, aquello que Habermas hace mucho tiempo llamó la ciencia y la técnica como ideología, como hoy la ciencia y la técnica operan como aparatos legitimadores de las formas de organización social que tenemos. Y eso es lo que también nosotros hoy día, en algún punto, la secretaria Gainza lo decía alguna vez, ponen en tensión, cómo las humanidades ayudan a tensionar estos sentidos comunes, estas creencias, estas verdades asumidas, estas creencias que están establecidas. El factor crítico, ¿no? El factor crítico. Y que pareciera que las humanidades lo tienen, pero ya también ahí soy bastante crítico porque hay que considerar la tremenda vinculación que ha existido en la historia de la filosofía con los filósofos y tiranos, ¿no? No es menor. Heidegger fue pronazi, Platón es un tipo que en su época ya lo acusaban de ser cercano a Dionisio, que era un tirano justamente de la ciudad de Siracusa, y así Alejandro Magno en algún momento algunos lo acusaban de ser un espía de Aristóteles ser espía de Alejandro Magno en Atenas. De hecho quemaron 2 veces el Liceo. O sea, no es como que esto sea algo tampoco nuevo, es una cuestión donde es que la vinculación de las humanidades como legitimadoras de mecanismos totalitarios, autoritarios, fascistas, etcétera, es una tradición que no es nueva tampoco. Entonces, aquí muchas veces pareciera que estuviéramos descubriendo la rueda, cuando es que tendemos a pensar de que de pronto se le empieza a pedir un sedazo, una grilla de verdad a las humanidades que históricamente no las han tenido, porque justamente los fenómenos humanos siempre son sucios, son fenómenos que están atravesados por múltiples dimensiones, por múltiples aspectos. Es imposible separar, por ejemplo, los elementos éticos o morales que tiene una persona, un investigador, de lo que son sus decisiones, de lo que son sus tomas de postura. Incluso en el sistema judicial, que se tiende a pensar, ¿no?, que debiera ser igualitario, justo, etcétera, y vemos cómo está la grilla, el sedazo de las personas que lo que expresan sus misiones, sus miradas de mundo. El tema de la ética, ¿no? El tema de la ética, o sea, sin ir más lejos, tienen preso a Jadwe, pero Hermosilla está libre, ¿no? Es un ejemplo muy claro de que en realidad esa pretensión de justicia que nosotros instalamos es una cuestión que es discutible, y eso es algo que las humanidades pueden hacerlo, pero también pueden ser cómplices de los procesos de totalización, los procesos del fascismo, de los procesos de exterminio de población. Hoy por hoy, el principal referente justamente de la de la Rusia actual, de la Rusia de Putin, es un filósofo que es Alexander Dugin, que es un filósofo nacionalista, y hay otros autores como Karaganov, etcétera, que son filósofos, vienen del ámbito de la humanidad, de las ciencias sociales. Entonces, ojo, porque los grandes referentes, las grandes transformaciones de mundo, efectivamente no son instaladas por los científicos duros, sino que son instaladas la mayor parte de las veces por científicos sociales, por humanistas, por poetas, etcétera. Por ejemplo, el impacto que ha tenido el libro de Huntington sobre el choque de civilizaciones es una cuestión que sigue atravesando las discusiones hasta el día de hoy, y la relación con el mundo oriental, con el mundo árabe, musulmán, hasta el día de hoy. O sea, no estamos nosotros diciendo una cuestión que obviemos algo. Las importancias que pueden tener filósofos contemporáneos, el existencialismo, por ejemplo, o más contemporáneamente y particularmente llegado a Latinoamérica, un autor como Paulo Freire. Paulo Freire, yo hago a mis estudiantes de pedagogía leer La pedagogía del oprimido, y la actualidad de La pedagogía del oprimido, el libro publicado en Chile hace 50 años, la verdad es que es total. Todavía seguimos atrapados en la educación bancaria, cuando es que hoy día, por ejemplo, tenemos los debates sobre la inteligencia artificial, sobre las tecnologías digitales, y fíjate que es sorprendente descubrir, por ejemplo, que hoy día tú no necesitas ser una lumbrera para escribir un buen artículo, porque el chat GPT te puede hacer perfectamente la escritura del
artículo, si tú le das los puntos, los términos de referencia, tú le dices qué bibliografía que quieres que cite y te hace el artículo por sí solo. Entonces, también esto nos está cuestionando, nos está tensionando respecto del rol de este concepto de ser humano, que era el único ente creador, el creador de mundos, creador de miradas, creador de universo que existía en la naturaleza. Y hoy día estamos en cuestión porque pareciera que la inteligencia artificial copia o logra replicar esos elementos que las humanidades antiguamente solo ellas podían hacer. Exacto. Qué bueno que tocas el tema también vinculado a la tecnología, a las narrativas también, Mario, porque yo te compartía también a propósito de esta conversación una columna del fin de semana en el Mercurio que se llamaba Asedios a las Humanidades, del escritor Gonzalo Contreras, y ahí ponía sobre la mesa varios temas, cómo concebimos la tradición humanista, por ejemplo, pero además el contexto de convivencia con los estímulos audiovisuales, lo que tiene que ver con medios electrónicos, metalenguajes. Importante saber cómo vamos construyendo conocimiento, también investigación con estas dinámicas que de repente incluso se nos pueden hasta ir de las manos por la velocidad con que van sucediéndose. Yo pienso, es como cuando uno se sube al tagadá. Claro. Cuando uno empieza a agarrar el ritmo del tagadá, te cambian el ritmo. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, esa es la característica, yo creo que de la historia, ¿no? No es solamente nuestra época, a pesar de que, como decía Lenin, hay siglos que parecen parecen semanas y semanas que parecen siglos, ¿no? Esta cuestión de la historia siempre no es estable, tiende a acelerarse. Hay siglos que son cortitos y otros que son mucho más largos. Lo que estamos viviendo hoy día es un proceso de transformación global que no habíamos vivido desde el fin de la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista. Estamos viendo una reconfiguración del orden internacional, pero que también tiene implicancias a nivel de las estructuras de los países, que también tiene implicancias a nivel de las estructuras políticas de los países. Hoy por hoy las democracias están siendo cuestionadas no solamente en nuestro país, están siendo cuestionadas en Francia, están siendo cuestionadas en Estados Unidos, en Inglaterra, en un montón de países que tradicionalmente nosotros tendríamos a mirar con admiración, con profundo, así como esto tenía que ser, y vemos que en la Alemania el partido de la ultraderecha está creciendo, en Francia, etcétera. Entonces, eso también nos lleva a reflexionar sobre esta vinculación que existe entre los elementos culturales profundos que estructuran una sociedad y la forma en la cual nosotros como individuos, como comunidades, podemos reflexionar y podemos cuestionar eso y cuánto podemos transformar. ¿Y cuán estática también es la propia academia y el mundo de las humanidades para ir recogiendo cada uno de estos estímulos, que no se puede a priori ver como perniciosos? Es que eso es muy interesante porque las humanidades en general son conservadoras, en el sentido de que tienen que conservar el conocimiento tradicional, se guían la historia, la filosofía, la literatura. El literato que va a dedicarse a la investigación, a la literatura, a escribir literatura, lo primero que tiene que hacer es leer la larga tradición occidental, oriental, etcétera, antes de empezar a escribir, y uno lo eso sabe, marca al final. Finalmente, ¿no? Podrá haber alguno que se salte eso y que sea una lumbrera y que hace una obra genial, pero en general los literatos son gente que lee literatura. La gente que se dedica a la historia no puede no saber grandes cantidades de información específicamente sobre su área. Las humanidades, nosotros aprendemos desde los idiomas clásicos hasta lo que es la formación en autores clásicos, etcétera. Entonces es una cuestión que es tradicionalmente conservadora, y ahí viene también algo del talante de lo que lo pone en contradicción con las ciencias sociales, con las ciencias duras, que son creadoras, son fundamentalmente innovadoras, tienen que buscar un conocimiento nuevo. Pero ¿hay compatibilidad, crees tú, ahí? Sin desde duda. una perspectiva no solamente desde tu expertise, sino que además desde el punto de vista, además de tu expertise pedagógica. Claro, por supuesto. O sea, es que ese es el tema de lo que te decía al principio, que esta de la multidisciplinaridad o la transdisciplinaridad o la interdisciplinaridad, la verdad es que es una cuestión que es un tema de discusión, de debate desde la época, como digo, de Platón, de Aristóteles, cuando es que tratan de ordenar los conocimientos y diferenciarlos, cuando Aristóteles dice hay conocimientos éticos y dianoéticos y cuestiones que tienen que ver con la reflexión pura y otras cuestiones que tienen que ver con la vida práctica, etcétera. Desde aquella época nosotros ya sabemos eso, pero ya el propio Aristóteles, Platón, etcétera, sabían de que estaban profundamente interrelacionados y que a pesar de que
pareciera que utilizaban métodos distintos o que tenían énfasis distintos, objetivos distintos, al fin y al cabo el conocimiento humano es uno solo. Y esto también es muy interesante para reflexionar con respecto al tema de lo pedagógico. Yo cito siempre a Jesús Redondo, porque a él se lo escuché por primera vez, director de Lopech, quien señalaba justamente que nosotros tendemos a evaluar individualmente los aprendizajes, cuando no nos damos cuenta que el conocimiento que se tiene es un conocimiento que es el total del curso. Cuando tú estás enseñando algo, estás trabajando en un curso algo, el conocimiento no es el conocimiento del individuo particular para ver quién aprendió más, sino que es la totalidad del grupo lo que te da cuenta del aprendizaje real que existió. Y eso es imposible de medir, o es generalmente muy difícil de medir, en estos modelos de competitividad donde se tiende a enfatizar en el desarrollo individual. Es lo mismo que sucede con las escuelas, que los profes han reclamado, el colegio de profesores y otras instituciones de profesores han reclamado desde sus orígenes. ¿Por qué nos evalúan individualmente si el trabajo de aprendizaje de nuestros estudiantes va, el profesor de historia, matemática, castellano, todos los profesores convergen en que ese chico pueda llegar a comprender la realidad del mundo? El afán de parcelar, entonces, ¿no? esa parcelación es una parcelación que tiene que ver con un cierto énfasis cartesiano que se construyó en el conocimiento moderno, pero que le falta el elemento sintético, el elemento donde es que todo esto tiende a converger y tiende a unirse. Y no es menor que este gran modelo del sujeto, del hombre renacentista, que es el que marca la imagen hasta el día de hoy de lo que para nosotros es alguien que sabe, que es conocedor, es la imagen de una integralidad de los conocimientos, de una totalidad de los conocimientos. Y durante mucho tiempo las luchas de los movimientos populares fue por acceder a una educación integral, entendida como opuesta a aquella educación especializada que era la educación técnica, que estaba dirigida a que tú aprendieras a trabajar los oficios específicos, el trabajar el perno. Hoy por hoy, incluso la educación técnica está enfrentada a que las transformaciones son tan rápidas, son tan aceleradas, que en realidad ya no podemos programar a alguien para que sepa trabajar esto, porque la máquina va a cambiar en 2 o 4 años, porque las inteligencias artificiales están dejando poco espacio para una serie de funciones, de trabajos que históricamente la gente podía hacer. Fíjate que esto es muy interesante porque yo soy fanático de la ciencia ficción, y en la ciencia ficción más de una oportunidad. este tema es una temática que viene de muy antiguo. De hecho, no es menor, por ejemplo, que tanto en Isaac Asimov o en autor que están muy de moda hoy día como Frank Herbert, a propósito de la película Duna, ¿no? Que se hizo hace poquito, que ellos señalan justamente, los dos coinciden, en rebeliones de los seres humanos contra los robots, ¿no? Y, por ejemplo, en Isaac Asimov, los robots en las diferentes novelas que parten con los cuentos de Yo Robot en adelante, de la novela y de los cuentos de Yo Robot, parten con la idea de que en la época en que él vive tienen que usar la R adelante para diferenciarse, porque como son tan parecidos a los seres humanos, la gente le cuesta diferenciarnos, entonces tienen que usar la R adelante para que tú sepas que es un robot. Y hay una especie de desprecio étnico, una especie como de situación de maltrato, ¿no? Contra los robots, que en todas partes son maltratados, porque la gente se siente copiada, se siente robada justamente por la identidad de los robots. Y no deja de ser más interesante todavía, fíjate, esto es una anécdota que cuenta Adorno en un texto que se llama El cine y la música, que escribe junto con Hannah Eisler, uno de los grandes compositores del siglo XX, y fíjate que él dice que en algún momento descubre que la música entra en el cine mudo, porque la gente sentía mucha inquietud al ver las imágenes de personas que estaban haciendo acciones reales sin sonido. Entonces tú te dabas cuenta de lo fantasmagórico que somos nosotros, porque vernos a nosotros mismos, vernos en situaciones sin sonido y vernos cocinando, vernos cómo se va levantando, etcétera, es una cuestión que produce inquietud, porque podría ser un ente, un robot, un replicante, como en Blade Runner, ¿no? Que te está copiando tu comportamiento, que está haciendo lo mismo que tú, pero que no es humano. Entonces, ahí viene una gran discusión, que es el límite entre lo humano y estas nuevas inteligencias artificiales, que es una cuestión que no voy a meterme ahora, pero, por ejemplo, hay toda una corriente filosófica que se llama el transhumanismo, que ha reflexionado sobre esta transformación del humano en conjunción, esta tendencia a convertirnos en cyborg, ¿no? Que muchos probablemente incluso hoy día ya lo son. Cuando alguien tiene un audífono inalámbrico, o un reloj o un marcapaso, ya eres un cyborg. Y eso es la tendencia, según lo que plantea estas corrientes, que estaríamos avanzando. Y eso, en la literatura cyberpunk en particular, que es una literatura que se dio muy fuertemente a fines de los 70 en adelante, de Neuromante, una obra maravillosa, que está esta idea de, que lo vemos en Matrix muy fuerte, que es la posibilidad de incorporar, de vincular lo que son las tecnologías digitales con el
cerebro humano. Y la posibilidad entonces de que tú ya no tengas que aprender idiomas, por ejemplo, sino que basta con que te pongas el chip y que el idioma lo tengas incorporado y sepas hablarlo. Lo mismo con el arte, lo mismo con... Entonces, cuando es que esa disponibilidad de conocimiento, que como digo, ya está disponible hoy con el chat GPT, con otras tecnologías, cuando eso ya está disponible, la gran pregunta es, bueno, si el conocimiento en sí ya no es lo relevante, porque hoy día un estudiante puede efectivamente saber mucho si es que ha leído en internet, por ejemplo, y preparar muy bien una conferencia, una charla que tenga que dar, entonces, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir las humanidades? Bueno, y ahí la subsecretaría es muy interesante, porque ella decía, las humanidades son configuradoras de mundo, igual que el arte, y efectivamente la forma en que concebimos, cómo comprendemos, cómo nos comprendemos nosotros mismos, las interacciones humanas, incluso la forma en que observamos la realidad está configurada por elementos humanistas más que por elementos científicos. Los elementos científicos tienden a ser realistas, es decir, tienden a hacernos creer a que las cosas son tal y como son. En cambio, las humanidades son las que nos ponen en tensión y en cuestión eso. Y ahí están las oportunidades, de todas maneras. Quería recordarles que estamos con Mario Sobarzo, doctor en Filosofía Moral y Política, académico del Departamento de Filosofía de nuestra universidad, hablando, ya lo decíamos, de estos desafíos y oportunidades para las humanidades. No quiero dejar de lado, Mario, el tema de brechas de género. Que están presentes también en este tipo de discusiones, donde lo hemos conversado en más de una oportunidad y no solamente contigo, en otros programas, el tema de esta diferenciación que se hace en torno a las ciencias duras y las humanidades a la hora de ver quiénes se debiesen ir por un lado o por otro, quiénes tienen mayores facilidades, algo que obviamente es un mito, pero que es difícil de sacarlo de repente de la mentalidad. Y frente a ello, dentro de los datos también que estaban dentro de esta radiografía, está obviamente en el pregrado la cantidad de mujeres que estaban presentes, pero cuando nos íbamos al posgrado eso iba en baja. Hablemos también un poquito de aquello y cómo podemos ir también abordándolo desde la perspectiva del hacer finalmente. Sí, bueno, ahí hay... Yo creo que a mí más que, fíjate que la brecha de género es una brecha importante, pero que hay que entenderla culturalmente. Creo que es una cuestión que es más difícil de transformar y que no se va a transformar en un gobierno, ni mucho menos. Claro. Que es una de las cosas que a mí me pasa con Conocimientos 2030, en el cual yo también he participado dentro de la universidad, que es difícil que una transformación de un gobierno que dura 4 años pueda efectivamente lograr impacto de largo plazo. Pensemos nada más que las políticas que se van a implementar del Conocimiento 2030 van a ser recién en el 2025 y el 2025 el gobierno ya está terminando. Por lo tanto, el próximo gobierno que viene, si es que no es un objetivo ni es relevante, esto queda en el olvido, no queda una política más que queda guardada ahí y que desaparece. Y la hemos visto, todos los chilenos y chilenas sabemos mucho, hemos visto políticas que van quedando y uno después se acuerda y dice, oye, ¿qué pasó con eso? Duró el gobierno y no duró nada más. Y en ese sentido, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es la brecha de regiones. Esa sí es una cuestión que yo creo mucho más grave. Porque lo otro, como digo, es una cuestión más de índole cultural. En la Unión Soviética, que es el país que el primero logró resolver estas brechas de género, no es ni Finlandia ni Noruega, que nosotros tendemos a mirarlas con admiración. El primer país que logró decir, vamos a darle preferencia a las mujeres por sobre los hombres fue la Unión Soviética, y desde el año 1921 en adelante, con las grandes reformas de Lunacharsky y otros autores más, van incorporando justamente a la mujer al sistema donde es que menos del 10% de las mujeres eran alfabetas, donde además el nivel de acceso al conocimiento científico para la mujer era muy limitado, y logran hoy día, hasta el día de hoy, Rusia sigue teniendo más científicas que científicos, ¿no? Las mujeres tienden a tener mayor preferencia. ¿Pero por qué? Porque unas políticas que no eran solo políticas afirmativas dirigidas a darle preferencia a una persona en particular, fueron políticas universales que abrieron la posibilidad de que las grandes cantidades de mujeres se incorporaran con beneficios económicos, con beneficios que hoy día, esta cuestión es lo interesante de esta discusión sobre el tema de género, no se está discutiendo. Por ejemplo, los derechos de las mujeres respecto de la maternidad. Para una mujer, el ser madre significa hacerse cargo sola, aunque tenga pareja, aunque la pareja sea un compañero. ¿Por qué? Porque lo que se le pide a la mujer es un cuidado, una atención sobre el hijo que no es el mismo que el del hombre, por ejemplo. El hecho de las posibilidades de acceso a beneficios, etcétera, a privilegios, no es igualitario porque está construido siempre desde arriba.
y no está construido como una política de Estado que Sí. abarque toda totalidad del sistema. Como te digo, es una cuestión Mm. que es muy compleja de abordar, que habría que Claro, mirar las que es experiencias, de como te mediano a digo, largo desde, plazo, desde o que la más Unión largo Soviética plazo. lo hizo y después los países escandinavos también lo hicieron como incorporación de la mujer, Mm. han pasado mucha agua bajo el puente y ahí podemos aprender mucho. Pero las políticas de corto plazo que sí podrían tener impacto directo son las que tienen que ver con el desarrollo Territoriales. regional, Mm. porque ahí sí que efectivamente nosotros vemos dónde es que hay un rezago importante y que ahí es doble, porque los que están afectados son hombres y mujeres de la 10ª región, de la Sí. O duodécima, de etcétera. Entonces, Aysén. son directamente la totalidad de la población la que está siendo afectada. Además, una cuestión también importante respecto de las brechas de género es que son esas construcciones culturales tienen que ver con el tipo de lenguaje, con el Mm. tipo de comunicación que hacemos. Fíjate que a las niñas se les desarrolla más el lenguaje hablado más que los niños, ¿no? Y al revés, a los niños se les pone mucho más énfasis en los lenguajes científicos, más que en el lenguaje, en la comunicación. Ahora, eso lo vemos después de adulto y nos llama la atención. Sí. Si lo estamos formando desde niños, lo Claro, estamos que el formando desde tema la es ir a las escuela. bases con eso, ¿no? Exactamente, o sea, hay que hacer Mm. transformaciones que no vayan solamente desde un ministerio, tiene que estar involucrado el Ministerio de Educación, por eso digo que me llama mucho la atención que estas políticas hayan salido desde Sí. del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está muy bien, pero el problema es que si esto no va asociado junto con políticas que estén vinculadas al Ministerio de Educación, que es quien Ujú. realmente Sí, tiene un monitoreo de lo que ocurre en las escuelas, porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología no claro. involucra a las escuelas, involucra solo a lo que son las universidades como polos Mm. de desarrollo científico, tecnológico, etcétera. Entonces, también cómo nos hacemos cargo de que las escuelas, los liceos, etcétera, participen de este proyecto, participen de esta transformación, porque si no, esto es Sí. pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a estar discutiendo y vamos a responderle a Sebastián Edward, Mm. que aprovechó el diario de su tío para Sí. poder publicar esta cuestión y todo, y vamos a estar debatiendo un ratito y se va a olvidar después y vamos a pasar nuevamente a esto y no va a haber cambiado Sí. nada. Mario, para ir cerrando, importante saber qué rol crees tú tienen también las asociaciones. Tú participas Sí, habitualmente en las que están vinculadas a la filosofía. sí. Hemos tenido opción de también ir conversando de los distintos encuentros que han tenido. Pero qué rol también tienen las asociaciones, y no estoy hablando solamente de la filosofía, estoy hablando del mundo de la sociología, hablando del mundo de la antropología, en fin. Sí, eso es súper interesante porque en el ámbito de las humanidades, al menos de la Ujú. filosofía, somos bastante especial dentro del Sí. aspecto, porque ni en la historia, ni ¿cómo se llama? Ni en la literatura, Mm. etcétera, tienden a existir estas asociaciones tan fuertes, tienden a ser asociaciones más bien de índole gremial, Sí. que defienden intereses gremiales, que está muy bien, en el mundo del teatro, etcétera, pero esta mirada, ¿no? De creer de que desde una asociación se puede instalar una política del conocimiento, una discusión sobre el Mm. rol del conocimiento, la verdad es que es bastante ajeno. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Manifiesto de los Historiadores, a propósito de una declaración que en algún momento hizo el ministro Lavín y que Sí. salieron a reclamar, etcétera, pero siempre es refractario, siempre es contra algo. En cambio, esto de la que las asociaciones estén pensando, estén proponiendo, estén planteando, es un poco lo que tiende a suceder en nuestro país, lo cual es una cuestión, una pérdida Ujú. y crítica a las asociaciones académicas que existen. Y muchas veces, como lo dice el Mm. reportaje, ¿no? Que la columna del día domingo en el Mercurio, Mm. tiende a quedarse también muy encerrados dentro de la Sí. academia. Ahora, yo en eso soy un poco crítico también con la postura de la columna, porque Mm. él decía, bueno, ¿quién entiende lo que dice un Claro, postestructuralista? sí. Sí, pero que si una tesis de doctorado, una tesis de Sí. magíster de ciencias, tampoco la vamos a entender Mm. los comunes y corrientes. No se le puede pedir tampoco que al conocimiento especializado tenga Sí. que ser diáfano y Hay cierta orientación ahí. sí, por supuesto. Estamos hablando de cuando es que es un conocimiento para especialistas, esto lo decía Sartre, Mm. yo puedo escribir todo lo difícil que sea porque es problema del especialista el saberlo. Cuando es un conocimiento para cualquiera, eso es una cosa completamente distinta y no es casual que Sartre le hayan dado el premio Nobel Sí. por su obra literaria y no por su obra filosófica. Se lo dieron por el teatro Mm. que escribía, por sus novelas y no por la obra filosófica, porque eso fue lo que la mayor parte de la gente conoció y Claro. hay obras que son hasta el día de hoy obras centrales de la literatura. Entonces, yo también ahí pondría el énfasis no tanto en el hecho de que si las humanidades tienen que ser o no comprensibles o no Ujú. comprensibles, sino cómo las humanidades dialogan efectivamente Ujú. con la sociedad, cómo las humanidades están presentes en la Sí. sociedad. Y no es menor que la gran respuesta que se le dio a Edward es decir, bueno, pero Chile es reconocido como un país de poetas y Mm. efectivamente parece que todo adolescente, toda adolescente que en algún momento vive una experiencia crítica, existencial,
social, se lanza a los brazos de la poesía. Y tú sabes de que los jóvenes escriben poesía, escriben incluso aunque no sean poemas como los elementos tradicionales, como música de rap, por ejemplo, que son poemas donde ellos representan su realidad. Entonces, muy prosaica, muy repente, prosaica, ¿no? Esa realidad de las humanidades, de lo prosaico, no se le puede pedir, por supuesto, al conocimiento especializado, pero sí se nos puede pedir a quienes estamos interesados en que las humanidades lleguen y estén en diálogo constante con la sociedad. No es esta idea de ir a los territorios, sino que las humanidades estén contagiadas, estén contaminadas por el elemento de la realidad material en la cual vive la gente, que la filosofía se haga filosofía cotidiana, como decía justamente el gran filósofo chileno Humberto Giannini, ¿no? Que hay que ir a pensar nuestra cotidianidad. Y eso sí se extraña, ¿no? Ahí sí se extraña, porque uno podría decir, nosotros tenemos culturas patagónicas, tenemos culturas aymaras en el norte, tenemos la cultura insular chilota, etcétera. ¿Y cuándo la filosofía, cuándo la historiografía se está haciendo cargo de esas identidades culturales? Existen historiadores, sin duda, arrastrando eso, pero la gran historia, la gran filosofía... Siempre de exportación. Siempre de exportación. Hoy día abrimos el paraguas porque se está lloviendo en París, o porque hace clase de calor en París, andamos en polera, ¿no? O a nivel local también abrimos el paraguas cuando pasa en Santiago. Exactamente. Bueno, a nivel local es peor, porque a nivel local en Santiago es verdaderamente un hoyo negro de lo que es la cultura, de las culturas regionales, y que cuesta mucho cuando es que un músico, un grupo musical, un poeta, etcétera, un arquitecto incluso logra romper desde regiones los elementos culturales dominantes en Santiago. Eso no es fácil que un arquitecto, por ejemplo, gane el Premio Nacional de Arquitectura haciendo arquitectura en la 10ª región que esté sustentable, o la 10ª región que esté sustentable y adaptada al clima, al medio, etcétera. Eso tiende a ser poco valorado y tiende a primar mucho más la figura más universalista. Oye, Mario, podríamos seguir conversando mucho rato. Yo creo que agradecer, como siempre, la disposición que tienes para hablar de estos temas, irlos observando y proyectando un poco más allá y, obviamente, dando insumos para ir buscando alternativas para hacer carne no solamente este tipo de mediciones, estudios, radiografías, sino que también el poder hacer esa revisión dentro de lo que son los territorios. Ya lo decías tú, ¿no? Un poco ir recogiendo lo que hay en cada uno de ellos para poder ir fortaleciendo, en este caso, lo que son los temas vinculados a humanidades. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes, bueno, y buena semana también para lo que queda para nuestros auditores y auditoras.